Bien, vamos a continuar siempre desarrollando el tema de las combinaciones avanzadas. Recordando lo que vimos en la clase anterior, vimos algunos ejemplos de cómo podíamos, en este caso, desarrollar algunas combinaciones que se le conocen como combinaciones internas que permitían, en este caso, desarrollar esas combinaciones entre dos tablas, en donde decíamos que en resumen lo que hacía era mostrar, digamos, todos los registros que estuviesen en una tabla con todos los registros relacionados que estuviesen en una segunda. Y eso básicamente se le conoce como relaciones o combinaciones internas. En este caso vamos a seguir trabajando con otro tipo de combinaciones. Se le conocen a estas combinaciones externas. Hay varios tipos de estas combinaciones y con esas pues vamos a desarrollar algunos ejemplos. Les voy a compartir la pantalla para que podamos empezar a ver algunos ejemplos que tienen que ver con esta relación. Hay un diagrama, ese se los voy a publicar en la plataforma para que ustedes lo puedan observar, que es básicamente el diagrama de las tablas con las cuales estamos trabajando. Son estas que pueden ver ahorita en pantalla. Estas tienen, en este caso, la tabla clientes, la tabla empleados, la tabla facturas, detalle de facturas y la tabla productos. Entonces, básicamente son las cinco tablas con las cuales nosotros tenemos actualmente la información. Entonces, lo vamos a tener ahí a la mano para más o menos tener una idea de los campos que vamos a utilizar y más adelante, pues, de las relaciones que vamos a ir creando entre cada una de estas tablas. En la clase anterior, si se recuerdan, hicimos una comparación entre clientes y facturas. En este caso, clientes, si se dan cuenta, por ahí tiene una llavecita que corresponde, en ese caso, a la llave primaria. Esa llave primaria, que es justamente la que tenemos acá, está relacionado con este código del cliente que tenemos al otro extremo, que pasaría a ser una llave foránea. Hay una relación entre estas dos tablas, estamos hablando entre clientes y facturas, hay una relación de uno a muchos. Un cliente puede tener muchas facturas, más sin embargo, una factura solamente puede pertenecer a un cliente específico. Esa es la relación que existe entre estas tablas. También hay una relación entre la tabla empleados y la tabla facturas a través del campo, que en ese caso se llamaba ID empleado, que este campo con este campo representa la pertenencia que hay entre estas dos tablas. Vimos también que hay una relación entre facturas, la tabla facturas, que es esta que tenemos acá, y la otra tabla que se llama productos. Solo que en este caso, en esta relación, hay una combinación de muchos a muchos, porque una factura puede tener muchos productos y un producto puede estar en muchas facturas. Entonces, hay una relación de muchos a muchos. En ese sentido, como existe una relación de muchos a muchos, existe esta tabla intermedia, que es para el caso como una tabla auxiliar, que me permite romper esa relación de muchos a muchos. Y decimos que de facturas a detalle facturas hay una relación de uno a muchos y de productos a detalle facturas también hay una relación de uno a muchos. Quien rompe las relaciones en ese caso es esa parte de acá. Y este tiene una llave foránea, que en ese caso sería el ID facturas, y el código de producto para relacionarse con cada uno de los campos de las diferentes tablas. Entonces, partiendo de esta explicación, vamos a ver ahora cómo vamos a trabajar con las relaciones, con las combinaciones internas. Con las combinaciones internas decíamos de que si yo hago una relación entre clientes y facturas, aparecerían todos los registros de clientes que contienen o que tienen asociada una factura y aparecerían todas las facturas que tienen asociado un cliente. ¿Ok? Esa sería la combinación interna, que fue la que vimos en la clase anterior. Hoy vamos a hablar de las combinaciones externas. Y en ese caso, en las combinaciones externas, la primera de ellas son las combinaciones por el lado izquierdo. ¿Qué significan las combinaciones por el lado izquierdo? Significan de que en este caso, si por ejemplo yo coloco la tabla clientes en el lado izquierdo de la combinación y la tabla facturas en el lado derecho de la combinación, van a aparecer
todos los registros, ahí sí, todos los registros de la tabla clientes, independientemente tengan una factura o no. Y de la tabla facturas, solo aquellos registros que tengan un cliente asociado en la tabla clientes. Lo que se le conoce como izquierdo significa de que van a aparecer todos los de acá, pero los de aquí solamente los que tengan un cliente asociado. Y vamos a ver algunos ejemplos con respecto a eso. Aquí yo ya estoy en la consola, entonces vamos a entrar a MySQL, -u root, -p, y aquí pues le vamos a poner la contraseña. Ya que estamos en MySQL, seleccionamos la base de datos almacén, que es con la que hemos estado trabajando. Y bueno, igual acá ya vimos que son las mismas tablas que tenemos, son 5 tablas que corresponden al diagrama que estábamos mencionando justamente en esta parte de acá. Entonces, con esto vamos a hacer una relación, les decía, entre la tabla clientes, que es la que tenemos acá, y la tabla facturas, que es la otra que tenemos en este otro extremo. Si hacemos una combinación por el lado izquierdo, primero la vamos a hacer con el inner join y después la vamos a hacer con la combinación del lado izquierdo para que vean la diferencia entre los resultados. Voy a decir que de la tabla clientes, voy a ponerle un alias A, yo voy a necesitar el código del cliente y voy a necesitar el nombre del cliente. ¿Ok? Necesito esos dos. Y necesito de un alias B, necesito el número de factura y necesito la fecha de la factura, digamos, solamente esos datos, fecha, factura que he unido. From la tabla clientes, este tiene un alias A, por el momento lo voy a hacer con el inner join, es el que vimos en la clase anterior, inner join, y luego le voy a poner la tabla facturas B y la condición. ¿Cuál sería la condición? Que el código del cliente o el campo código del cliente de la tabla facturas sea igual al campo código del cliente de la tabla, perdón, el código del cliente de la tabla cliente sea igual al código del cliente de la tabla facturas. Si yo le doy Enter a esta combinación, me da un total de 2.313 registros. ¿Qué hacemos ahora para convertir esta misma selección en una combinación por el lado izquierdo? En lugar de ponerle inner join, eso significa interno, vamos a usar left join. Las relaciones o las combinaciones por el lado izquierdo se colocan con la palabra left join. Y eso lo que indica es que van a aparecer todos los registros que se encuentren en la tabla clientes y solo aquellos registros de las facturas que contengan un registro coincidente con la tabla clientes. Y vamos a ver cuál es el resultado. Si se dan cuenta de que eran 2.313. Si yo le pongo el left join, ya aparecieron 2.495. O sea, ya apareció muchísima más información. Significa de que ahora sí están apareciendo todos los clientes. Tengo todos los registros de la tabla clientes. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, Yolanda, Lisette, Umaña, León, en el caso de la columna que dice número, vamos a ver aquí arriba. Este era el número de factura, está apareciendo como nulo y la fecha de la factura también está apareciendo como nulo. Lo vamos a ordenar para que lo podamos ver mejor. Vamos a ponerle aquí order by. Digamos que los voy a ordenar por el número de factura para que podamos ver el resultado mejor. Y si se dan cuenta, cuando los ordeno por el número de factura, nos vamos a ir a la parte superior, que sean los primeros registros. En el campo número de factura para William Aristides Cartagena, aparece como nulo y aparece como nulo. Y aquí es donde está la parte interesante del significado de la palabra nulo. Porque si se recuerdan, lo hemos venido discutiendo en clases anteriores, que la palabra nulo significa que el valor no existe, es un valor no existente. No es un vacío con comillas, comillas o un valor de cero. No tenemos que confundirlo. El valor nulo como tal significa dentro de las bases de datos que es un valor inexistente. ¿Qué significa o qué dato me está arrojando en este caso esta información? Me dice que William Aristides Cartagena es un cliente que nunca se le ha facturado. En otras palabras, como el número de factura es nulo, significa de que no contiene un registro en la tabla facturas. Lo mismo que Irma Esperanza
lo mismo que Alfredo Ramos. En otras palabras, si yo hago esta combinación, aquí me han dado todos, me han aparecido todos los clientes. Si se dan cuenta, aquí tengo Norma Araceli Aguilar, que tiene el número de factura 1, Sandra Cecilia Vargas, que tiene el número de factura 2 y así sucesivamente. Como ya tengo ahora este valor, yo podría hacer este proceso. Podría decirle que me muestre con un where, que me muestre todos los registros en donde el número de factura es nulo, que es el operador que ya aprendimos en clases anteriores. Si yo le digo, le pongo esta condición y le doy Enter, significa que voy a obtener 182 registros que corresponden a los clientes que no se les ha facturado. Estos clientes existen en la tabla clientes, pero por supuesto no tienen alguna factura como tal. No se les ha emitido una factura como tal. Entonces, por lo tanto, es un valor de tipo nulo. A eso se refiere con este valor o con el número de filas que estamos arrojando y con la condición que acabamos de obtener. Significa de que si, por ejemplo, en lugar de left join, yo utilizara la que ya hemos visto, que es el inner join, esta consulta ya no resultaría, ya no notaría los resultados deseados. Si yo le doy enter, me da vacío. Porque en el inner join, lo importante de eso es que en el inner join, así como vemos en el diagrama, me aparecen todos los registros de clientes que tengan una factura asociada y todas las facturas que tengan un cliente asociado. O sea, todos los registros que coincidan. Entonces, si hay algún cliente, por ejemplo, que no tiene factura, entonces no aparece. Si hay alguna factura que no tiene cliente, entonces tampoco aparece. Entonces, ahí estamos mezclando ambos lados. Estamos haciendo una mezcla de ambos lados cuando hacemos el inner join. Pero cuando hacemos el left join, significa de que de clientes me van a aparecer todos los clientes, independientemente tengan o no una factura asociada. Y de facturas me van a aparecer solamente aquellos que realmente tengan asociado un cliente. Por eso estamos viendo el resultado acá. Cuando le ponemos el left join, me aparecen todos los registros, si lo pongo como nulo, todos los registros que no tienen factura. Por el contrario, si hago una negación de esta condición y le pongo no is null y le doy enter, por el contrario, hoy voy a obtener todos los clientes que sí tienen una factura. ¿Okay? Aquí aparecen todos los clientes que ya tienen asociada una factura por completo. Entonces, si alguna vez me dice mi jefe, mire, yo necesito saber, tenemos una base de datos de clientes ya guardada y necesito saber cuáles son los clientes que todavía no se les ha facturado, que todavía no nos han comprado. Entonces, la respuesta para nosotros está justamente en esta consulta. Vamos y creamos esta consulta entre clientes y facturas. Y ya cuando le damos Enter, de manera automática le vamos a decir son 182 clientes que aún no se les ha emitido o no se les ha despachado ningún tipo de producto. Y esto sucedió gracias a las combinaciones por el lado izquierdo. Existe otro tipo de combinación que también es una combinación externa, que es una combinación por el lado derecho. Entonces, aquí la situación cambia. Si se dieron cuenta, en la primera consulta que hicimos, obtuvimos 2.485 con el left join. Pero si ahora le cambiamos ese left join que tenemos en esta parte de acá y lo sustituimos por un right join, ¿cuál va a ser ahora la diferencia en el proceso de muestra de registros? Significa de que me van a aparecer todos los registros de facturas, todos, incluyendo aquellos que no tengan un registro asociado con clientes, y de clientes solamente aquellos registros que realmente tengan una factura. Entonces, si por ejemplo en clientes hay un registro de clientes, hay un cliente que tenemos guardado acá que no se le ha emitido ninguna factura, en este tipo de consultas no va a aparecer. Pero si tenemos una factura cualquiera que no tiene asociado un cliente, entonces esa factura sí va a aparecer. Veamos cómo funciona.
Le vamos a dar Enter. Recuérdense que se generaron 2.495 con el left y veamos qué sucede ahora con el right. Vean, con el right se generaron 25.972 registros que corresponden, de hecho, al número de facturas que tenemos guardados en esa tabla, al número de registros que están guardados en la tabla facturas. Pero, ¿cuál es la característica que tenemos ahora? Que, por ejemplo, estas facturas que tenemos acá, que son estas que se encuentran en esta sección, estas facturas no tienen ningún cliente asociado. Vean, vamos a irnos al principio. O los vamos a ordenar ahora. Bueno, sí, son muchos para irnos al principio. Los vamos a ordenar ya no por número de facturas, sino que los vamos a ordenar ahora por a.código del cliente, por ejemplo. Aparece un montón de nulos y le vamos a poner un limit 10. Por ejemplo, en ese caso, estas facturas que tenemos acá, la 4313, que fue emitida en el 2010, no tiene, en este caso, un código de cliente y un nombre de cliente asociado. Significa de que estas facturas que estamos obteniendo en este momento, de hecho, son facturas huérfanas, o sea, son facturas que se emitieron y no se le agregó ningún cliente. Podría ser, o como también podría ser, que el registro del cliente haya sido eliminado. Podría darse esa situación, porque si, por ejemplo, agregamos en esta parte de acá, vamos a revisar el código del cliente. Le vamos a poner aquí, coma, b.código del cliente, que ese sería lo que está guardado en la tabla facturas. Y observamos, pues, si de hecho el código del cliente está 0. Significa de que no hay ningún cliente con código 0 que exista en la tabla facturas. Entonces, esta es una combinación por el lado izquierdo. Si yo quisiera obtener todas las facturas, el jefe me dice, mire, necesito obtener un listado de todas las facturas o un reporte de todas las facturas que están huérfanas. Bueno, entonces hacemos justamente esta consulta y le ponemos en la condición que, por ejemplo, el campo de la tabla clientes, que se llama código del cliente, is null. De hecho, acá yo puedo tomar cualquier campo de la tabla clientes. Yo estoy tomando el código del cliente, pero podría tomar, por ejemplo, la dirección, porque todos los campos que están almacenados sobre la tabla clientes, todos devolverían nulo, porque como no tiene ningún código asociado, pues toda la fila corresponde a un valor nulo. Si le damos Enter, ahí obtenemos que hay 23.659 facturas que no tienen ningún código de cliente asociado, que no hay ningún código de cliente asociado a esa factura. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos, digamos, o hemos encontrado en ese caso la parte de la inconsistencia. Entonces, con esto ya planteado, con esta relación ya planteada, ya nosotros podemos seguir haciendo más combinaciones si fuese necesario. Podríamos empezar a hacer consultas un poco más complejas que nos permitan en alguna medida, por ejemplo, crear filtros mucho más difíciles. Imaginémonos, vamos a ver si nos sale uno más fácil. Tengo aquí ventas del 2013. Sí, tengo ventas del 2013 y supongo que hay del 2014. Bueno, vamos a sacar primero. Necesito obtener, por ejemplo, un listado de clientes, que no me hayan comprado en el 2014 específicamente, o el 2010, creo que hay facturas del 2010. Un listado de clientes que no me hayan comprado en el 2010. ¿Cómo puedo hacer para crear ese filtro? Voy a poner siempre lo mismo. Vamos a partir de esta parte de la condición. Yo necesito crear un listado de clientes que no me hayan comprado en el 2010. Entonces aquí le voy a poner siempre un left para obligar a mostrar todos los registros y le voy a poner siempre que el campo coincidente sea este. Pero la condición, justamente a esta condición que tenemos acá, yo le puedo agregar un y le puedo decir que, por ejemplo, el año que yo voy a comparar en este caso del campo de punto fecha de factura sea igual a 2010, o 2013, pongamos, a 2013.
¿Ok? Entonces la condición se hace mucho más compleja. Vamos a ver qué es lo que obtenemos. Y ahí obtenemos una serie de registros. Hay 1043 registros. Pero hay unos que se encuentran nulos. ¿Vean? Hay varios que se encuentran nulos. Entonces, con estos nulos, con estos valores nulos, yo puedo ahora hacer una condición. Ponerle un where y decirle que me muestre todos aquellos en donde el campo b.número de factura is null. Y si le doy enter, aquí tengo un total de 681 clientes que no me han comprado en el 2000. ¿Qué año pusimos? En el 2013. ¿Ok? Si después me dicen, pues que sea el 2014. Veamos el 2014. En el 2014 hay 834, casi toda la base de datos. ¿Qué pasa con el 2012? En el 2012 solo 553 no me han comprado. Entonces, esto ya nos construye consultas un poco más complicadas. Todo depende de la condición que podamos establecer. Hagámosla, pensemos en algo un poco más complejo. Imaginémonos que esta persona nos dice, o este cliente nos dice, mire, yo necesito saber cuáles son los clientes que me compraron, que obtuve facturas en el año 2014, perdón, empecemos con el 2013 y el 2012, que me compraron en el 2012, pero que no me compraron en el 2013. Yo necesito saber cuáles son los clientes que me compraron en el 2012, pero que no me han comprado en el 2013. En este caso, lo que yo hago es ir construyendo las facturas, las consultas, perdón, por partes. Yo sé que el problema es muy grande, pero uno puede empezar a resolverlo desde las partes pequeñas. Y la pregunta dice justamente así, o el ejercicio, digamos, dice justamente así. Yo necesito, en ese caso, un listado de clientes que me compraron en el 2014, ¿ok? Esa es la primera condición, que me compraron en el 2014, en el 2012, perdón, pero que en el 2013 ya no me compraron. Eso normalmente lo hacen por cuestiones de marketing. Entonces, empecemos sacando los que me compraron en el 2014. Entonces, voy a poner un select, le voy a poner un código del cliente. Probablemente necesite, aquí le vamos a poner un alias, a.código del cliente, a.nombre del cliente. Y solamente eso. Vamos a poner solamente estos dos campos. Solamente necesito saber el código del cliente y el nombre del cliente. From la tabla clientes a inner join y la tabla facturas de, solo que aquí no sé, bueno, aquí sí, serían los que nos han comprado. Y la tabla facturas de on a punto, en ese caso cliente, que sería el código del cliente, se iguala a b punto código del cliente. ¿Okay? Aquí mismo puedo poner un where o la condición incluso la puedo colocar acá mismo y que el año, en ese caso de la fecha de factura, sea igual al 2012. Entonces, esto me va a generar, al final de cuentas, un registro de todos los clientes que me compraron en el 2013. ¿Ok? Aquí, lógicamente, van a estar repetidos porque un cliente me pudo haber comprado 2 veces. Si yo quiero que no me los repita, puedo agregar al principio, puedo hacer 2 cosas. Puedo utilizar el growth bytes, si yo deseo, o si lo quiero hacer más simple, puedo utilizar la palabra distinct. Al inicio, esta palabra distinct lo que hace es de que elimina duplicados. Y si encuentra, por ejemplo, algún registro en donde el código del cliente y el nombre del cliente está 2 veces, entonces lo convierte en una sola fila. De 872 ya lo convertimos en 482. Entonces analicemos. Esta consulta me devuelve todos los registros de todos los clientes que compraron en el mes de que compraron, perdón, en el 2012. Ahora, yo necesito saber cuál de estos clientes me compraron y cuáles no me compraron. Entonces, aquí es donde vamos a hacer un pequeño truco y vamos a utilizar un concepto que vamos a ver más adelante que se le conocen como subconsultas. Voy a encerrar yo todo esto que tenemos acá, lo voy a encerrar en paréntesis. Si lo encerramos entre paréntesis, significa de que esta consulta que nosotros estamos construyendo acá se convierte como en una subconsulta.
¿ok? Ya esto yo le voy a poner un alias. Digamos, le doy espacio y le voy a poner un alias. Ya tenemos el alias A, el alias B, entonces a este le voy a poner el alias C1, por ejemplo, ¿ok? Esta sería, digamos, como una subconsulta. Eso significa de que si, por ejemplo, al principio yo hago este proceso y le pongo select C1 punto asterisco from, lo que le estoy diciendo es que esta consulta o este resultado va a ser de esta otra subconsulta. Esta otra subconsulta realmente lo que hace MySQL es que la ejecuta de manera independiente, de manera interna, antes que la anterior, y esa la genera como una tabla temporal. A esa tabla temporal le llama C1. Entonces, de hecho, si yo acá le doy Enter, me va a dar el mismo resultado. Sabiendo que ya tenemos este C1 que me lista la cantidad de clientes que me facturaron o que me compraron en el 2012, hoy puedo hacer un left join otra vez con la tabla facturas, ¿ok? O la misma tabla facturas. Solo que en ese caso, en la tabla facturas, lo voy a mezclar, le voy a poner un alias B1. Y a este alias B1 le vamos a decir on C1 punto código del cliente sea igual a B1 punto código del cliente. ¿Ok? Y acá le vamos a poner la otra condición y que además de el año de B1 sea igual a 2013. ¿Okay? Entonces, vamos a ver qué es lo que obtenemos sobre este tipo de consulta. Si le damos Enter, perdón, B1 punto fecha factura. Entonces, si le damos Enter, ahora obtenemos una gran cantidad de registros. Vean, aquí aparecen un montón de registros. Pero le vamos a agregar a este C1 que tenemos en la parte superior para que vean cómo sucede el cambio. Obtuvimos 641 registros. Perfecto. Le vamos a agregar a este C1. Aquí llegamos a C1. Le vamos a agregar B1 punto, sería, digamos, el número de factura. Y le vamos a agregar también el B1 punto fecha de factura para que podamos ver esos resultados. Y ahí tenemos esos valores. Y van a notar que dentro de esos valores hay algunos que aparecen como nulos. Entonces, con eso yo perfectamente puedo hacer el filtro sobre esta condición. Puedo ponerle después de esto, where B1 punto número de factura is null. Y aquí vamos a tener que, por ejemplo, hay 367 registros que me compraron en el 2013, en el 2012, pero no me compraron en el 2013. Aquí está el 85 y podemos comprobarlo. Digamos el código de cliente 85. Vamos a ver, select, vamos a ponerle número de factura, coma, código del cliente, coma, fecha de factura, from la tabla facturas, where código del cliente igual a 85. Vamos, es 85. Vean que en el 85 este me compró en el 2012, pero no tengo factura del 2013. ¿Ok? Entonces, si voy a revisar la consulta dice el primer bloque, que es justamente eso que tenemos acá, esa consulta me devuelve los clientes que me compraron en el 2012. Con ese resultado, con esos clientes que me compraron en el 2012, ahora yo hago de nuevo una relación o una combinación por el lado izquierdo, de nuevo con la tabla facturas. Hago la relación siempre del código del cliente con el código del cliente y le filtro ahora que los registros que voy a mostrar son los que sean del 2013. Y eso me va a dar, lógicamente, los clientes que me compraron, todos los clientes que me compraron en el 2012, mezclados con las facturas del 2013. Pero como le digo que me muestre solo los que el número de facturas sea nulo, entonces como resultado obtengo todos los clientes que no me compraron. Ya le puedo decir, mire, todo este listado de clientes es a que no le hemos vendido. Ya la empresa se encarga
de ir y hacer marketing y empezar a llamar a estos clientes y decirle, mire, ¿por qué no nos ha comprado? Entonces, esas son unas utilidades que pueden tener las combinaciones internas, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. Hay otras combinaciones que se pueden utilizar. Bueno, antes que veamos las otras combinaciones, ¿alguna pregunta con respecto a las consultas o combinaciones externas por el lado izquierdo o derecho? ¿No? Bien, hay unas versiones de MySQL que soportan otro tipo de combinación que se llama Full Outer Join, que son combinaciones completas. Esas combinaciones completas lo que dicen es que me muestre todos los registros de clientes con todos los registros de facturas, independientemente tengan asociado uno u otro. Eso, al final de cuentas, lo que nos da como resultados son valores nulos para facturas como valores nulos para clientes. Y ahí voy a encontrar clientes que no tienen facturas y voy a encontrar facturas que no tienen clientes. Y se llama la combinación, se llama así, se llama Full Outer Join. Se llama con ese nombre. Podríamos, por ejemplo, buscar productos que nunca han sido facturados, ¿ok? Podríamos buscar incluso productos que se vendieron en una temporada y en la siguiente temporada no se han vendido. Podríamos encontrar mucha información solo con estas tablas que tenemos acá. Bien, esa es la otra combinación. De ahí, después de haber visto los tipos de combinaciones, que son básicamente 4, son las combinaciones con el inner join, esa es la primera combinación, combinaciones internas, con el left join, que son combinaciones por el lado derecho, y con el right join, que son combinaciones, estas por el izquierdo y estas por el derecho, y el full outer join, que son combinaciones completas. Esta versión de MySQL no la soporta, pero hay algunas que sí lo hacen. Después de haber visto todas estas combinaciones, ahora vamos a ver algunas utilidades que tienen que ver con las combinaciones también que acabamos de crear. Si se han dado cuenta, por cada condición por cada combinación que nosotros colocamos, siempre hay un campo común. Por ejemplo, en este caso, aquí el campo se llama código de cliente en la tabla de clientes como llave primaria, y en este otro lado, bueno, aquí en este diagrama no, pero en este otro lado también se llama código del cliente. En nuestro caso, por ejemplo, si yo pongo un describe que describa clientes, aquí tenemos el código del cliente, y si le digo que describa facturas, aquí tenemos el campo código del cliente. Se llaman exactamente igual. Entonces, si se llaman igual, podemos ahorrarnos un poquito de código y podemos hacer lo siguiente. Podemos, por ejemplo, colocar a.código-cliente, a.nombre cliente, p.fecha, perdón, número de factura, p.fecha de factura. From, y ponemos acá siempre la tabla clientes A, inner join, la tabla facturas B, y en lugar de poner el on para establecer la condición, o sea, el normal es así, que le ponemos on A punto código del cliente igual a B punto código del cliente, nos damos cuenta que el campo este se llama exactamente igual. Entonces, en lugar del on, podemos utilizar una palabra que se llama using. Ahora le ponemos using y ponemos el nombre del campo común. Entonces, lo que va a hacer con la palabra using es ir a buscar tanto en clientes como en facturas este campo común. Y se lo encuentra, entonces ese es el que utiliza como enlace o como condición dentro de la combinación. Si le doy Enter, ahí obtengo 2.313 resultados, que debería de ser exactamente el mismo resultado que si yo le pongo a.código del cliente igual a b.código del cliente. ¿Ya? Es exactamente el mismo resultado. Solo que nos ahorramos, es más corta. Solamente le ponemos using y le ponemos en este caso la combinación. Si yo después de esto, por ejemplo, encerramos esta consulta entre
paréntesis, yo necesito conocer también el detalle de los productos, entonces puedo hacer lo siguiente, le pongo siempre inner join, detalle facturas, using, y yo sé que el campo común entre facturas y detalle facturas es el ID factura. Entonces le pongo ID factura y le damos enter y ahí obtenemos el mismo resultado. Me quité el hecho de haberle colocado un OM. También esta combinación del using la podemos utilizar haciendo uso del left join. O sea, yo aquí podría poner left join, podría poner right join, el inner join y pues obtendríamos los mismos resultados. Básicamente lo que estamos haciendo es ahorrándonos la condición. Solo que en el caso de esa condición es igualdad, o sea, de que el código del cliente sea igual al código del cliente. Ya cuando usamos condiciones en donde, así como las que les mostré acá, en donde ya ponemos y le ponemos b, el año de esto sea igual a tanto, entonces ahí sí tenemos que utilizar el on forzadamente, ¿ok? Si en el caso, por ejemplo, por algún motivo, la tabla tuviese dos campos en común, por ejemplo, tuviese el código del cliente y se me ocurre, en ambos está el DUI, entonces yo puedo poner código del cliente, DUI, y relacionaría o buscaría registros en donde en la tabla clientes tenga código de cliente y DUI iguales a la tabla facturas en código de cliente y DUI. Pero en ese caso, los dos campos deberían de existir en ambas tablas. Eso es en el caso de utilizar en la campo DUI. Si se dan cuenta, aquí me da error porque no existe. Si le doy enter, sí ya me aparece. Bien, además del using, existe otro elemento o otro tipo de consultas que se le conocen como consultas naturales o el famoso natural join. En ese caso, las consultas naturales también lo que nos hacen es ahorrarnos, en este caso, algunas palabras. Por darles un ejemplo, le voy a poner aquí, digamos esta, le voy a quitar el using. ¿Okay? Y en lugar de ponerle left, le voy a poner natural join. Y vean, ahí obtengo exactamente el mismo resultado. Pero, ¿qué es lo que hace el natural join? Lo que hace el natural join es buscar cuáles campos de la tabla clientes son, el nombre es exactamente igual en la tabla facturas. O sea, busca, en ese caso encontró que código de cliente lo tengo acá, igual con código de cliente en esta parte de acá. Si lo hiciéramos entre empleados y facturas, con un natural join buscaría el ID empleado acá y el ID empleado acá. Entonces, él lo que hace es comparar cuáles son los campos idénticos que se llaman iguales en ambas tablas y a partir de ahí hace la combinación. Ya no tengo que colocar un on ni tampoco tengo que colocar un using. Solamente tengo que colocar un natural join. Si quiero hacer una combinación por el lado izquierdo, entonces utilizo el natural left join. Y vean, obtengo el mismo resultado. O puedo poner, en lugar de left, puedo poner un right join y también obtenemos el mismo resultado. Como les digo, lo que hacemos es ahorrarnos. Cuando ya estamos programando en base a código, es muy probable que nos convenga más utilizar un natural o utilizar un using. Pero si vamos a colocar condiciones más complejas, pues es mejor utilizar en este caso un OM. El parámetro OM original que habíamos tenido en los primeros ejemplos. ¿Preguntas? ¿No? Bien. Otra cosa importante que debemos de conocer en la parte de las combinaciones es, por ejemplo, hacer uso de la que ya vimos hace un momento, que son las subconsultas. Digamos que una forma de hacer el proceso, lo mismo que habíamos encontrado hace un momento, para encontrar, por ejemplo, los registros en una tabla que no se encuentren en otra, se pueden hacer de otra manera. Es, en este caso, utilizando lo que se le conoce como
subselecciones. Para hacer ese proceso de las subselecciones, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero obtener el código del cliente y el nombre del cliente de la tabla clientes. Pero necesito colocar una condición. Necesito saber cuáles clientes se les ha facturado. O sea, lo mismo que hicimos hace rato con combinaciones, lo podemos hacer de otra manera. Yo lo puedo poner donde el código del cliente, utilizamos el parámetro in, esté, digamos, en el siguiente listado. ¿Cuál es el siguiente listado? Voy a obtener el código del cliente de la tabla facturas. ¿Okay? Y si le doy Enter, voy a obtener un resultado de clientes de los clientes que se les ha facturado. ¿Ven? Aquí están todos los clientes que se les ha facturado. Eso es haciéndolo con el parámetro in. Si quisiera los que no se les ha facturado, entonces deberíamos de poner acá un not con cliente in y el valor. Y en ese caso, aquí obtenemos lo que no se les ha facturado. Si yo quisiera saber cuáles son los que no se les ha facturado en el 2013, entonces aquí perfectamente puedo poner una condición, poner year, en ese caso, por ejemplo, del 2013, digamos fecha factura, igual 2013. Y ahí obtenemos que desde 2013 no se les ha facturado a 681 clientes. Si lo hago con 2012, también puedo obtener esos mismos valores. Entonces van a decir, ¿cuál es la diferencia entre usar combinaciones y usar el parámetro in? ¿Cuándo puedo usar el parámetro in con una subconsulta y cuándo puedo utilizar subselecciones para obtener justamente ese mismo resultado? Pues eso depende mucho del rendimiento de la base de datos. Cuando ustedes tengan este problema, van a poder, por ejemplo, medir cuál es el más eficiente. Normalmente, por ejemplo, en nuestros casos, cuando hemos trabajado con bases de datos muy grandes, nos hemos encontrado ocasiones en que es mucho más eficiente hacerlo con el in que hacerlo con subselecciones. Y en otras ocasiones ha sido el contrario. Hemos, por ejemplo, optimizado algunas consultas que haciendo uso del parámetro in con una subselección, como ustedes lo ven ahorita, los resultados se han tardado alrededor de 50 minutos, por ejemplo. Pero digamos de que al momento de que lo cambiamos la lógica de la consulta y lo hacemos con combinaciones, utilizando el inner join o utilizando el left join o utilizando el right join, se reducen esos 50 minutos a menos de un minuto, a 30 segundos, 20 segundos. Es tan drástico el cambio por el tipo de consulta que nosotros estamos utilizando. Así que depende mucho, como les digo, del rendimiento de nuestro servidor, de la estructura de las tablas, de los índices que hayamos utilizado, entre muchos otros factores. Entonces, nosotros ahí vamos a aprender a medirlo. Lo que debemos de considerar es esto. Si yo ejecuto una consulta y veo que estoy utilizando el in y se está tardando demasiado tiempo, entonces lo que tengo que hacer es esa misma consulta, la voy a reestructurar y la voy a convertir en un left join y con ese left join o un right join y vuelvo a ejecutarla y puedo medir el tiempo que se tarda una y otra. Y ahí puedo determinar, bueno, si se tardó menos con el left join, entonces sigo utilizando ese parámetro. Si se tardó más con el otro, pues sigo utilizando el otro. Entonces, esa es la manera en cómo lo vamos a trabajar. Bien, también podemos hacer procesos de unir resultados. Hay un parámetro que se llama union y les voy a poner aquí un ejemplo. Yo puedo, por ejemplo, extraer el campo código del cliente y el campo nombre del cliente de la tabla clientes, digamos. Entonces, si yo le doy Enter, voy a obtener 835 registros. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si también yo tengo otra consulta en donde obtengo el ID empleado y el nombre, si no me equivoco, from empleados. Entonces, si se dan cuenta, aquí obtuve 5 registros. ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguien me dice, mire, por A o B motivos, me dice, mire, yo necesito que me genere un reporte en donde aparezcan
todos los clientes y abajo en la parte inferior me aparezcan todos los empleados, porque necesito hacer algún tipo de proceso. Voy a considerar a mis empleados como clientes. ¿Cómo puedo hacer para que en una sola consulta me aparezcan los dos resultados? Para eso existe el comando que se llama union. En el comando union yo puedo unir dos consultas. El resultado de esta puedo unirlo con el resultado de la segunda consulta con empleados. ¿Ok? Y le damos Enter. Entonces, aquí voy a obtener 840 registros. 835 del primero y 840 del segundo. Él me puede decir, pero mire, necesito que me haga una diferencia entre los que son empleados y los que son clientes. Ah, bueno, puedo crear una columna ficticia o una columna calculada. Puedo ponerle acá, por ejemplo, que voy a crear una columna que diga cliente, as tipo, digamos, y puedo crear en la otra, donde está el nombre, puedo crear otra que se llame empleado as tipo. Así, empleado as tipo. Y vean, aquí tengo cliente y aquí tengo empleado. Puedo agregar a este union, puedo agregar el parámetro union all. ¿Cuál es la diferencia entre union y union all? Resulta que si, por ejemplo, en esta consulta que acabamos de crear, hemos colocado por algún motivo, por ejemplo, hay un cliente que tiene el mismo código, el mismo nombre en ambas tablas, por algún motivo es igual, entonces solo con el union va a omitir los duplicados. Si yo le pongo un union all, me aparecerían incluso los valores duplicados. En este caso me va a dar igual, pues lógicamente porque no hay valores duplicados. Una de las reglas que debemos de considerar al momento de hacer un union es que nosotros debemos de colocar en ese caso la misma cantidad de columnas o la misma cantidad de campos en ambas consultas. Vean, aquí hay 1, 2, 3 campos. En el otro select hay 1, 2 y 3 campos. Si yo intento agregar un campo adicional, o sea, imagínense de que además del tipo de cliente, se me ocurre que también necesito mostrar de la tabla clientes, necesito mostrar el DUI. Si le doy Enter, aquí sí ya me da error, porque me dice que está utilizando un select que tiene diferentes números de columnas. Significa que para que este union funcione, yo debo de colocar la misma cantidad de columnas arriba con la misma cantidad de columnas abajo. Entonces, abajo debería de ir otra columna que se llame DUI. Y ahora sí, vean, ya aparecen generados. Con respecto al proceso de ordenamiento, yo no puedo hacer este proceso de poner order by, digamos, nombre, que sería ordenarlos por el nombre del empleado. Porque en ese caso, la parte del ordenamiento ya no se identifica sobre una tabla en especial. Por eso, si se dan cuenta, y me dice que order by nombre, dice que la columna no existe. Sin embargo, yo tengo aquí la columna nombre. Entonces, lo que sucede es que el order by se aplica sobre todo el resultado de las uniones. Entonces, eso quiere decir que aquí, por ejemplo, yo le puedo decir, si lo quiero ordenar por la segunda columna, que sería el nombre, entonces yo le tendría que poner order by 2. Y ahora sí, me los ordenó por la segunda columna. Y aquí ya vamos a encontrar mezclados, por ejemplo, aquí está empleado. Por aquí arriba hay otro empleado. Más arriba debería de haber otro empleado. Y así sucesivamente vamos a encontrar más empleados mezclados entre los clientes. Porque yo ya le dije que los ordené. Pero los ordené haciendo uso, en este caso, de ordenarlos por el número de columnas y no por el nombre del campo. Porque en ese caso, el union all no lo permite. Si se diera el caso, por ejemplo, que yo necesito, digamos, agregar otra tabla, imagínense que por algún motivo voy a agregar, por ejemplo, en la tabla productos, voy a agregar otra vez el código del producto y quiero ver cómo se llama el otro campo. El código del producto y el nombre del producto. Voy a agregar el nombre guión bajo producto, el tipo se llamaría en ese caso producto, as tipo, y el DUI, pues no tiene el DUI, así que le vamos a poner
N diagonal A as DUI from productos. ¿Okay? Entonces aquí estoy mezclando tres tablas: clientes, empleados y productos, haciendo uso del Union All. Si le doy Enter, ahí obtengo toda la cantidad de resultados. Lo mismo, si le pongo un Order By, tendría que ponerle el número de columnas a través del cual yo los voy a ordenar. Y ahí ya se encuentran mezclados, vean, productos, clientes, empleados, productos, clientes, empleados. ¿Preguntas? ¿No? Bien. No, Lick. Bien, ¿qué otras cosas más podríamos hacer con este proceso de subselecciones? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si yo quisiera, digamos, yo necesito saber cuánto es lo que vendimos en el año del 2010 al 2014. ¿Ok? Necesito saber cuánto es lo que vendimos entre el 2010 y el 2014. En ese caso sería en cuanto a venta. Entonces puedo colocar acá un select y le puedo colocar en este caso el year, fecha, vamos a ponerle b.a. fecha de factura, coma, y voy a sumar. Ahí vamos a sacar, esto lo vamos a sacar de estas tablas. Vamos a sacarlo entre facturas y detalle de facturas. Yo necesito saber cuánto es lo que vendimos en este periodo de tiempo, en un periodo de tiempo. Entonces, aquí en facturas está la fecha de la factura para determinar, por ejemplo, el año. Y en esta otra tabla está la cantidad y el precio, que es lo que me sirve para determinar la venta. Entonces, voy a sumar la cantidad, b. la cantidad multiplicada por p. el precio, y esto le vamos a poner as total from, y acá le ponemos en este caso la tabla primera, que sería facturas, a inner join, la otra tabla sería detalle facturas. Aquí ya podemos usar el using, y aquí ya le podemos colocar el campo común, que es id factura, y le podemos poner de un solo where year fecha-factura, perdón, fecha factura, between, que se encuentre entre el año 2010 y el año 2014, dijimos. Entre el año 2010 y 2014. Y lo único que nos falta es hacer el proceso de agrupación. Agrupado por, aquí debemos de poner agrupado por el año, fecha a punto fecha factura. Aquí me faltó poner el alias. Así. Entonces, ¿qué voy a obtener con este resultado que tenemos acá? Voy a obtener las ventas del año del 2010 al año 2014. Punto cantidad. Ah, no le pusimos el alias. A ver. Nos faltó colocarle acá el alias. Entonces le damos Enter. Y vean, ahí dice que en el año 2010 vendimos $151,000, en el año 2011 $177,000, en el año 2012 $155,000 y en el 2013 $121,000. No hay factura del 2014. Si yo quisiera, por ejemplo, de años específicos, digamos que necesito saber del 2010 y del 2013, entonces podría poner aquí in 2010, 2013. Y eso me daría las ventas que corresponden justamente a ese año. Lo importante de acá es utilizar la parte del year para poder sustraer las fechas que corresponden. Y así podríamos sin ningún problema trabajar sobre esos formatos. Bien, y una cosa más que necesito que veamos.
Vamos a hacer, digamos, vamos a hacer una tabla adicional que le vamos a llamar clientes, vamos a crear la tabla, le vamos a llamar clientes, create table, clientes 2, para ponerle un nombre. Y a este le vamos a poner que solo vamos a guardar el código del cliente y el nombre del cliente. Solo esos datos necesito guardar. ¿Okay? El nombre del cliente debería de ser INT y, perdón, este debería ser Bashar. Creo que le pusimos 100, si no me equivoco. ¿Okay? Esa es la tabla clientes 2 que voy a crear. Esta tabla por el momento se encuentra vacía. Si yo le pongo un select asterisco from clientes 2, van a notar que esa tabla justamente está vacía. Existe una manera en la que yo puedo, por ejemplo, insertar registros que se encuentran en una tabla y pasarlos hacia otra tabla. Si alguien, digamos, el dueño de la empresa me dijera, mire, fíjese que yo tengo de los clientes que están en la empresa, acá, los clientes, yo necesito mover o necesito apartarlos como clientes especiales, digamos, algún parámetro que vayamos a colocar. Todos los clientes que su código esté entre el 90, digamos, y el 120, entre el 90 y el 120. Entonces, yo puedo generar la consulta y decirle, bueno, entonces, que me muestre todos los clientes que estén entre el 90 y el 120. Esa sería la consulta. Y ahí obtengo 31 registros. Y eso los necesito pasar a otra tabla que se va a llamar clientes preferenciales, por ejemplo, como ustedes quieran llamarle. Entonces, ¿cómo se hace ese proceso? Yo puedo utilizar el comando insert into y la tabla, en este caso, que sería clientes 2, que es la tabla donde voy a hacer el proceso de inserción, y decirle que los campos que voy a insertar justamente es el código del cliente, coma, el nombre del cliente, y acá le ponemos, después de esto, generalmente llevaría un values o llevaría un set, dependiendo de cómo lo querramos utilizar. En este caso, como ya tenemos la lista de campos, debería de ser un values. Entonces, en lugar de ponerle un set o ponerle un values, ponemos un select y la misma consulta que habíamos puesto hace rato. Código del cliente, nombre del cliente, from la tabla clientes, where el código del cliente, between, entre 90 y el 120. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a insertar un grupo de registros, pero ese grupo de registros va a ser el resultado que obtengamos de esta tabla que tenemos acá. Entonces, si le doy Enter, justamente en este momento, van a notar que ahora dice que hay 31 registros que se pasaron de una tabla a otra. Veamos si es cierto. Pongámosle select asterisco from clientes 2. Vean, ahí tengo clientes 2 ya con 31 registros. Estos procesos yo los he visto, una vez lo vi hace algunos años, que lo hacían en Claro. En Claro creo que había una tabla, si no me equivoco, en donde guardaban las llamadas entrantes y las llamadas salientes de cada uno de los números asociados a esa red. Imagínense en Claro cuántos números de teléfono tenemos, cuánta gente tiene un número Claro. Y en ese caso, cuánta gente hace llamadas de entrantes y salientes. Entonces, en el día se generaban millones y millones de registros. Entonces, el problema que tenían es que, por ejemplo, si querían consultar información del día, el problema era de que se tardaba demasiado porque probablemente ahí tenían información de todo un año completito. Entonces, lo que ellos habían hecho en ese entonces, cuando yo logré visualizar ese proceso, es que tenían, por ejemplo, digamos que el lugar de cliente sea llamadas y el otro decía llamadas historial. Entonces, todos los días a la medianoche se ejecutaba un script que pasaba
todos los registros de la tabla llamadas a la tabla llamadas historial. Hacía lo que acabamos de hacer nosotros en este momento. Y se guardaban en ese historial y luego se eliminaban de la tabla llamadas, digamos. Entonces, la tabla llamadas solamente tenía el historial de los registros del día y la tabla historial tenía todos los registros de, digamos, meses atrás. Entonces, de hecho, si yo, por ejemplo, vuelvo a ejecutar esta parte y ahora le pongo que voy a insertar del 200, digamos, al 210 y le doy Enter, significa que ahora va a tener 31 que teníamos antes más 11, tendría 42 registros. Vean, ya tiene 42 registros. Entonces, lo que ellos iban haciendo es pasando bloques de registro de una tabla hacia otra tabla de respaldo, que es justamente el mismo proceso que yo les acabo de mostrar acá. Cuando ustedes lleguen y les digan, mire, hay que hacer un proceso para agilizarlos, esto podría ser una solución viable, una posible solución a ese posible problema. ¿Ok? Para que lo puedan tomar en cuenta. Ya son como casos más aplicables, digamos, casos más, más reales de donde nosotros podríamos encontrarnos con este tipo de caso. Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ok, eso es entonces el tema de combinaciones. Tienen que practicarlo para entenderlo muy bien. Yo siempre, cuando empiezo a trabajar con tablas que son nuevas en este caso y que en algunas veces no han sido creadas por mí, sino que son de otros productos, entonces lo que hago es imprimir este diagrama y lógicamente ya incluidas las relaciones. Aquí no hay ninguna línea que una cada una de las tablas, pero creo o imprimo este diagrama y a partir de este diagrama logro identificar cuáles son las tablas que necesito colocar y dependiendo de la información que me pidan, pues así es como trato de hacer las consultas que se puedan generar. Algunas veces uso el union, unas veces uso el using, unas veces utilizo consultas por el lado izquierdo, consultas por el lado derecho. En algunas ocasiones uso el natural join, el inner join, que es el que más se utiliza. Todo depende del tipo de información que se vaya a requerir, el tipo de datos que se vaya a requerir. Así que para poderlos dominar, para poderlos entender, pues hay que practicarlos, hay que hacer consultas, imaginarse cosas o datos que se puedan generar y pues después de eso tratarlos de sacar. Y bueno, ya en la práctica, en el trabajo, es donde más se va a aprender, porque ahí sí le van a exigir que haga algún tipo que extraiga algún tipo de información sobre una gran cantidad de tablas. Y hay que practicar todo esto que hemos visto en este momento. Como les digo, la única manera de dominarlo y entenderlo es practicando. Yo, como les mencionaba antes, lo que muchas veces hago es imaginarme primero el diagrama y después de imaginarme el diagrama, me imagino las tablas, como una tabla de Excel, y empiezo a decir qué información intento sustraer, si necesito agruparla, si necesito colocar, por ejemplo, una condición dentro de la combinación, como lo hemos hecho acá, en el caso del ON, o si lo voy a hacer con el WHERE, o si lo voy a hacer con el having, y cuál es la diferencia entre obtener un resultado del otro. Bien, si no hay preguntas, entonces eso sería todo por la clase del día de ahora. Recuérdense que el día sábado tienen un examen que va a estar disponible todo el día para que estén pendientes. Si tienen alguna consulta, traten de hacerla durante el día, porque pues algunas veces en la noche ya casi no estoy disponible. Así que si tienen alguna duda, pues pregúntenme. Yo voy a estar pendiente durante todo el día hasta más o menos como a las 4 de la tarde, por si alguien pues tiene alguna duda con respecto a la evaluación. De igual manera, pues hagan los ejercicios en sus computadoras, sus máquinas virtuales, para que puedan seguir realizando la práctica que corresponda. Bien. Eso sería todo entonces. Que pasen una feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Feliz noche.